Que Medellín solamente es uno de los 10 municipios que conforman el área metropolitana de Medellín, y nos vamos a bajar en la estación San Javier para ir a la Comuna 13 de Medellín. Es que tiene su propia cultura. Familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Estamos en la estación Poblado en la ciudad de Medellín, y en este video les voy a mostrar un poco de cómo funciona el sistema de transporte y hacer un recorrido por algunas estaciones importantes para llegar a zonas turísticas muy emblemáticas de esta ciudad. Y bueno, espero que me acompañes en este video, sin antes decirte que te suscribas al canal, le des me gusta y me sigas en todas mis redes sociales. Vamos al video. Como les dije, estamos en la estación Poblado, que es la que está acá. Estamos en la plazoleta que está afuera de la estación. Esta estación conecta lo que es la zona turística del Poblado, que es toda la calle 10, que está cerca el Parque Lleras, está Provenza, y por lo general los extranjeros vienen a hospedarse a esta zona, que es la más común para hospedarse, como también te puedes hospedar en Laureles. Pero vamos a iniciar nuestro recorrido aquí para que ustedes sepan que esta estación es muy concurrida por extranjeros, así que vamos a entrar al sistema de metro y vamos a ir a varios lugares turísticos de la ciudad, y a medida que vayamos avanzando les voy a estar explicando cómo funciona el metro. Por aquí vamos entrando a la estación El Poblado. Por lo general así son las estaciones del metro. Tienen sus taquillas donde tú puedes recargar la tarjeta o comprar una tarjeta eventual, que es para las personas que solamente vienen a visitar la ciudad. Y por acá también hay maquinitas donde tú puedes recargar la tarjeta sin necesidad de hacer la fila en la taquilla. Y así es como luce donde uno espera el metro para ir a nuestro destino. Aquí hay dos sentidos, uno que es el sur, que es sentido La Estrella, y hacia el norte en sentido Niquía. Cabe aclarar que la estación del Poblado pertenece a la línea A del metro de Medellín. El sistema de transporte de Medellín está conformado por línea A del metro, línea B del metro, el tranvía, el Metro Plus, los buses que integran las zonas donde no llega el metro, y los teleféricos que conectan a las zonas más alejadas, las que están más arriba del valle de Aburrá. Ahora nos encontramos en la estación más al sur del área metropolitana de Medellín. Esta estación se llama La Estrella, pertenece a la línea A del metro y conecta lo que es el municipio de La Estrella, el municipio de Caldas y Sabaneta. Y en esta estación voy a aprovechar para explicarles algo, y es que Medellín solamente es uno de los 10 municipios que conforman el área metropolitana de Medellín, que vamos a ver si me recuerdo bien cuáles son los municipios. Está Barbosa, está Bello, está Copacabana, Medellín, está Envigado, Itagüí, Sabaneta, Las Estrellas y Caldas. Espero haberlos dicho todos. Ahí si me faltó uno, escríbanme por ahí. Y si ustedes se ponen a analizar el mapa de Medellín, por decirlo así, se darán cuenta que estamos entre dos sistemas montañosos que conforman el Valle de Aburrá, donde están estos 10 municipios y conforman el área metropolitana de Medellín. De la estación del Poblado se encuentra la estación Exposiciones. En la estación Exposiciones conecta lo que es el Cerro Nutibara, que es donde está el pueblito paisa. Entonces ustedes llegan aquí a la estación Exposiciones, se bajan y se van a dirección occidente y caminan 10 minutos y llegan al Cerro Nutibara. Y bueno, ahí pues subir todo el cerro para llegar al pueblito paisa. Si no tienen como la condición física para hacer esa caminata, pues de aquí pueden tomar un taxi o otro transporte que lo lleve hasta allá y puedan subir hasta el pueblito paisa. Y también está cerca el centro comercial San Diego, que es donde uno puede tomar el bus o los carritos que van hacia el aeropuerto. Yo voy a hacer un video completo de cómo ir al aeropuerto o cómo venir del aeropuerto hasta Medellín en otro video. Déjenme en los comentarios que quieran saber sobre eso. Mire, para explicarles un poquito más, aquí bajé las escaleras. Aquí está la salida, bueno, una de las salidas de esta estación. Y bueno, si bajas por acá, por la salida que está más a la derecha cuando sales del metro,
nos vinimos para la estación San Antonio, que es como el centro de todo este sistema de metro y queda obviamente en el centro de la ciudad. Y esta estación es muy importante porque aquí queda la intersección o la conexión con la línea B del metro que nos lleva hacia la Comuna 13 y hacia el estadio. Y ahorita vamos para allá. Y también queda la conexión con el tranvía. Una zona turística que queda por acá en el centro es el Parque de las Luces, un parque donde tiene unas luces y que por la noche se ve muy bonito, que en mi caso no recomiendo ir de noche a ese parque porque como todo centro de la ciudad pues es un poquito inseguro, pero bueno, si ustedes vienen aquí caminando como a 2-3 cuadras está el Parque de las Luces. Quiero que vean lo inmensa que es esta estación de metro. Incluso hay farmacia o droguería, como le decimos aquí en Colombia. Hay un almacén de telefonía, un almacén de medias, por aquí de ropa, por allá de bellezas. Aquí hay de todo. Y voy a aprovechar a estar en esta estación para mostrarle cómo es el manejo de la entrada al metro, qué hay que comprar, cuánto cuesta entrar aquí al metro. Y bueno, para entrar al metro ustedes deben obtener una tarjeta que se llama Cívica. Bueno, para los que van a estar poco tiempo aquí en la ciudad, ustedes pueden comprar una tarjeta que es Cívica Eventual, que cuesta 10.000 pesos la tarjeta, y pueden recargarla y entrar al metro. Para las personas residentes aquí en Medellín, pueden venir a esta estación San Antonio y solicitar una tarjeta personalizada con su número de identidad, ya que si usted pierde su tarjeta puede recuperarla a través de su cédula. Yo por lo menos con el banco que yo manejo aquí en Colombia, pues tiene convenio con el metro y pues mi tarjeta de débito tiene la funcionalidad de que yo puedo utilizarla aquí en el metro. Es una tarjeta especial, la puedo utilizar como tarjeta para entrar al metro. Bueno, hablemos de tarifas del metro. Por aquí tengo la copia, el link se los voy a dejar en la descripción. El pasaje de viajeros frecuentes es de 2.880, adulto mayor 2.660, estudiantil 1.260. Es una tarjeta especial para las personas que están en la universidad. Para los que tengan la tarjeta eventual es de 3.280. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar no solamente el metro, sino algunas de las opciones de transportes que están integradas a este sistema? Pues si usted entra al metro y va a utilizar la otra forma de transporte, ya sea Metro Plus, Transvía, teleférico, le añaden una tarifa, creo que como 1.000 pesos por ahí a su cuenta. Entonces es una reducción muy significativa si vas a utilizar los dos medios de transporte. Entonces, supongamos que queramos ir a la Comuna 13, entonces tenemos que subir al segundo nivel, a la línea B, que va del centro hacia el occidente, y nos vamos a bajar en la estación San Javier para llegar a la Comuna 13. Entonces, vamos a coger la línea B del metro y vamos a visitar la estación de Estadio y San Javier. Ahora llegamos a la estación San Javier, que es la estación donde usted debe llegar para ir a la Comuna 13. Como ven, esta es la estación San Javier, ahí está el metro. Por allá queda la salida, vamos a salir y coger un bus que nos cobra, creo que por ahí 1.500 pesos, que nos va a llevar hasta la Comuna 13. Y si también quieren montarse en teleférico, por acá arribita tienen la subida para usted montarse en los teleféricos que están por acá. No tiene un costo adicional y usted puede vivir la experiencia de montarse en el teleférico del metro de Medellín. Mejor dicho, no tenía planeado subirme al teleférico, pero vamos para allá para mostrarles la experiencia de montar en teleférico. Y bueno, en esta siguiente parada nos encontramos en la estación Estadio. Como su nombre lo dice, nos lleva al estadio de fútbol Atanasio Girardot, que está por acá. Esas curvitas verdes es la zona deportiva de acá de Medellín, y eso por allá es el estadio. En ese estadio juegan los dos equipos de acá de Medellín, que son el Independiente Medellín y el Atlético Nacional. También esta zona
es frecuentada por los turistas, ya que hay muchos hospedajes por esta zona, y también es una muy buena zona para estar aquí en Medellín. En la mayoría de estaciones encontramos estos mapitas del metro con todas las estaciones que tiene, y bueno, aquí se puede ver de sur, que es la estación La Estrella, hasta el norte, que está por acá, que es la estación Niquía. Por acá la estación San Antonio, que es el centro de la ciudad. Por acá está la línea B del metro de Medellín, la estación San Javier, que es la estación cerca a la Comuna 13, el teleférico, y por acá en la otra mitad de la estación San Antonio tenemos el tranvía. Y si preguntan qué son las otras líneas, son todas las integraciones que se tiene en este sistema de metro, como los buses, los Metroplus, etcétera, etcétera. Ahora, si vamos a utilizar la línea B del metro, no tienes que pagar absolutamente nada. Incluso creo que en la estación San Javier, para acceder al teleférico de San Javier, no hay que pagar absolutamente nada. Pero si vamos a utilizar el tranvía, que para allá vamos, ahí sí hay que pagar esa tarifa adicional para tomar el tranvía. Por aquí entramos ya al tranvía, simplemente es bajar, salir del metro y entrar por esa entrada. Y esta es la estación del tranvía, que va del centro hacia el oriente, y es ese trencito que va por el suelo, se va moviendo con ese riel. Es totalmente eléctrico, obviamente. Vamos a montarlo y ver qué tal es por dentro. Un dato muy relevante que hay que decir es que el metro de Medellín fue el primer sistema de transporte masivo de Colombia. Incluso es la ciudad que tiene metro, la única que tiene metro aquí en Colombia. Y bueno, fue fundada en el año 95. Bueno, fue inaugurada más bien. A medida que fueron pasando los años, fueron añadiendo estas cositas como el tranvía y los teleféricos que conectan aún más la ciudad. Así que entremos, que ya llegó. Ya regresamos a la estación San Antonio con un recorrido bastante bueno. Y bueno, ahora vamos a ir hacia el norte de la ciudad para mostrarles unas estaciones que están cerca de algunos lugares turísticos que pueden visitar aquí en Medellín. Mientras que llega el tren para ir hacia el norte de la ciudad, señores, algo que es muy bueno del metro de Medellín es que tiene su propia cultura. Aquí tienen mucho cuidado con la limpieza de todas las estaciones, no se permiten bebidas acá en las estaciones, siempre ceder el puesto al adulto mayor, a las mujeres embarazadas, y la verdad es una cultura muy bonita, y que tiene este sistema de transporte muy limpio y muy bien cuidado. Por algo es uno de los sistemas de transportes más importantes, yo creo que de Latinoamérica. Creo que se han ganado premios de innovación Medellín por el metro de Medellín cada tarde. ¿Cierto? Hay muchos policías, muchos guías que te pueden indicar para dónde ir, dónde coger para llegar a ese lugar donde tú quieres ir. Y bueno, me parece muy bueno, me he sentido súper seguro aquí en el sistema metro de Medellín. Pero está buena la pachanga ya, miren eso. Y bueno, señores, llegamos a la estación Parque Berrío. En esta estación ustedes pueden bajarse al Parque de Botero, a donde están las gordas de Botero, una donación que hizo el artista a la ciudad. También van a encontrar el Palacio Cultural por acá, que es muy bonito, y el Hotel Nutibara, que está por acá. Entonces ustedes bajan la estación y se van por acá, y ahí está el Palacio Cultural, al lado está el Parque de Botero y el Hotel Nutibara. Bueno, ahora nos encontramos en la estación Universidad, donde podemos encontrar el Jardín Botánico, el Parque Flora, el Planetario y el Parque Norte. La verdad es una zona muy bonita. Miren, eso que está allá es el Parque Flora. Por acá tenemos el Jardín Botánico, y eso que ven allá es el Planetario. La verdad, una zona muy bonita que vale la pena visitar. Y el Jardín Botánico es muy bonito. Y bueno, aprovecho para decirles algo: los horarios
del metro es de lunes a sábado, es de 4 de la mañana a 11 de la noche, y domingo y festivo de 5 de la mañana hasta las 10:30, creo que es. Me parece un horario muy completo que cumple todas las necesidades de la población. Y bueno, vamos a la siguiente estación para mostrarles algo. En Medellín existen dos terminales de transportes, la terminal norte y la terminal sur de Medellín. La sur queda en la estación Industriales, y bueno, estamos en la estación Caribe, que es donde queda la terminal norte. Es la que conecta Medellín con el norte del país y es donde salen los buses para ir a Guatapé. Si tú quieres ir a Guatapé sin tener carro y sin ninguna agencia, debes llegar a esta estación Caribe y ir al terminal norte. Y por acá les muestro la terminal norte. Es bastante grande y tiene un puente de conexión hacia la terminal. Y por último tenemos la estación Acevedo, que esta estación es la que tiene la conexión hacia el Parque Arví. Hacia el Parque Arví se llega en teleférico, y bueno, aquí saliendo y subiendo las escaleras puedes encontrar los teleféricos que te llevan hasta el Parque Arví, y tienen un valor adicional, que es una tarifa especial que creo que está como en 12.000 pesos colombianos. Este es el teleférico que les hablo, que los lleva al Parque Arví. Así que si ustedes quieren ir al Parque Arví, deben llegar a esta estación y tomar ese teleférico, que simplemente es subir esas escaleras y llegar hasta la entrada del teleférico. El Parque Arví es un parque un poco de naturaleza, de diversión, la naturaleza, actividades físicas, etcétera, etcétera. Así que si vienes al Parque Arví, te recomiendo traer ropa cómoda, ropa deportiva, porque vas a recorrer un sendero espectacular del Parque Arví. Ahora, de aquí en adelante hay como 3 estaciones más hasta la estación Niquía, que es la última estación hacia el norte de la ciudad, pero compadézcanme, ya me duelen los pies de que no vaya a llegar hasta allá, y me voy a devolver hasta la estación donde yo vivo, que es La Estrella, que está al otro lado de la ciudad. Entonces nos vemos en la estación La Estrella para hacer el cierre. Y bueno, señores, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recorrimos básicamente todo el sistema de metro de la ciudad. Ahí les mostré las estaciones de los puntos de interés de aquí de Medellín. Y bueno, espero que les haya gustado. Sin antes decirles que se suscriban al canal, le den like, me sigan en todas mis redes sociales. Nos vemos en otra oportunidad. Nos vemos, chao.